Buenos días, chicos. Bueno, hoy vamos a ver cómo se miden los ángulos y también cómo se construyen los ángulos, ¿sí? El instrumento para poder medir los ángulos es el transportador, bien, que lo habrán visto en muchas ocasiones. Ahora vamos a ver cómo lo utilizamos. Nosotros acá tenemos varios ángulos de distintas medidas, ¿bien? Vamos a ver cómo medimos, cómo podemos determinar cómo mido cada uno de ellos. Cada ángulo va a tener un vértice, ¿sí? Que en este caso puse acá el vértice O en cada uno de estos ángulos. Fíjense, todos están en distintas posiciones, para que ustedes vean que no se puede medir solamente un ángulo cuando lo encuentro sobre un renglón. Lo puedo medir de cualquier manera. El transportador va a tener fíjense acá, yo tengo una rayita en el centro y después la que marca los 180 grados, que sería el ángulo llano. Bien, acá me marca como si fuese una cruz y queda un punto en el centro. Ese punto en el centro es el que siempre tengo que ubicar en el vértice. Miren acá, yo coloco el centro ahí y obviamente tengo que colocar el 0, ¿ven? Acá, el 0 sobre una de las líneas del ángulo que yo tengo determinado. Entonces, ¿desde dónde comienzo? Obviamente desde el 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Acá tenemos el 5, ven que acá en la mitad de todos tenemos 5. 75, 76, 77 grados. Quiere decir, miren, vamos a marcar. Yo estoy midiendo esta amplitud, ¿bien? Y el ángulo de esa amplitud lo vamos a llamar alfa. Entonces, yo voy a poner alfa es igual, y habíamos dicho, fíjense acá, yo coloco el transportador en esta posición y se acuerdan que dijimos 75, 76, 77 grados. Vamos al siguiente, miren acá. ¿Cuál voy a marcar? Voy a marcar esta dimensión. Le vamos a poner el nombre beta a ese ángulo. Ahora, ¿qué coloco? ¿Dónde está ese puntito? Lo coloco en el centro, en el vértice, coloco donde está ese puntito y el 0 sobre una de las líneas, sobre uno de los lados del ángulo. ¿Ven? Una de las líneas que componen el ángulo de la recta, de las semirrectas, van a ser donde yo voy a apoyar el 0. Una vez que lo tengo el 0 en esta semirrecta, está en el vértice, fíjense, desde el 0 comienzo a medir 115 grados. ¿Ven que está justo en el centro? 100, 110, 115, 120. Quiere decir que beta mide 115 grados. Vamos a este otro. Voy a medir esta amplitud. ¿Bien? Entonces, esperen que lo voy a poner con este. Vamos a poner el ángulo. Fíjense acá. Coloco. Mire, ¿ven? Lo puedo ubicar de cualquiera de las maneras. No hay problema de qué modo yo ubico el transportador. Lo que me tiene que quedar es el vértice en esta cruz, ¿sí? Y el 0 en una de las semirrectas que componen los lados del ángulo. Entonces, coloqué el 0 aquí y coloqué el vértice. Mido desde el 0, se me corrió, ahí. Desde el 0, fíjense, llega 94 grados. Quiere decir que gamma va a medir 94 grados. Bien, vamos a medir esta otra amplitud. Bien, vamos a ponerle delta. Vamos a ver ahora después cuánto mide delta. Vamos de vuelta. Fijémonos, transportador. Aquí va el centro, es decir, el vértice. Colocamos el vértice en esta posición. El 0, miren, yo voy a contar desde el 0. Entonces, yo voy a tener el vértice ahí y el 0 ahí. Desde el 0,
Fíjense, 120, 132. Quiere decir que este ángulo va a medir 132 grados. Bien, entonces, recordemos un poquito esto. Coloco el transportador en el centro, en el vértice, luego apoyo el 0 en cualquiera de las semirrectas, en esta o puede ser en esta, por eso dije cualquiera, Ven, aquí coloco el 0, coloco y ahí mido desde el 0 cuánto mide, ¿está? Entonces, una vez que coloque el centro, desde el 0 veo cuánto mide. Ahora, ¿qué pasa si a mí me dan para construir los ángulos? Fíjense, yo tengo que construir un ángulo de 45 grados. ¿Qué voy a tener que hacer primero? Muy sencillo. Primero tengo que hacer la semirrecta, donde yo voy a construir ese ángulo. Voy a marcar el vértice de la semirrecta que yo voy a utilizar. Una vez que hice la semirrecta, hago lo mismo. El vértice lo coloco en el vértice que yo marqué y el 0 sobre la semirrecta. ¿Ven? El 0 me queda en la semirrecta y la crucecita me queda, es decir, el centro me queda en el vértice que va a ser del ángulo. Bien, ese va a ser el vértice del ángulo. ¿Cuánto tiene que medir? 45. 10, 20, 30, 40 y 5. 140 es acá, la mitad es 5. Entonces, yo voy a trazar desde el vértice pasando por donde yo medí los 45 grados. ¿Cuál va a ser la amplitud? Esta. Entonces vamos a poner, esto va a ser alfa y ahí yo ya sé que alfa mide lo que me pidió ahí, 45 grados. Bien, vamos a hacer el siguiente, donde dice 89 grados. Miren, volvemos a dibujar una semirrecta. Hacemos un inicio, colocamos la flecha a la semirrecta y luego tomamos el transportador y colocamos el 0 en donde va a ser el vértice del ángulo, el centro donde va a ser el vértice del ángulo y el 0 donde está la semirrecta. ¿Cuánto tiene que medir? 89, 10, 50, 60, 70, 89. 89 grados. Bien, una vez que ya medí, voy a ir desde lo que es el centro, pasando por el lugar donde yo medí 89 grados. Quiere decir que esta va a ser la amplitud de beta y entonces yo ya sé que beta mide 89 grados, ¿sí? Vamos al siguiente. Voy a volver a hacer. Fíjense, es siempre lo mismo. Tienen que hacerlo en esta posición, lo pueden hacer en cualquier posición, chicos. Si yo hago la semirrecta así, hago el inicio acá, la flecha de la semirrecta, tomo el transportador, miren, el centro queda en donde comienza la semirrecta. El 0 sobre la semirrecta, ¿sí? Sobre la semirrecta. ¿Cuánto va? 136. Siempre cuento desde el 0. Desde el 0 tengo 90, 100, 110, 120, 135, 136. ¿Ven? No hay problema para medirlo. Entonces, una vez que yo sé dónde está el 136, paso por 136 y voy al centro. Marco la semirrecta, marco la amplitud del ángulo y vamos a poner que entonces gamma mide 136 grados. ¿Está? Vamos a hacer el otro. Miren, de 23 grados. Vamos a hacerlo también acá. Miren,
acá está el inicio del ángulo, de lo que va a ser el vértice, ¿sí? Ahí la recta la corté, me quedó una semirrecta y vamos entonces, el centro del transportador va a ir donde yo comencé la semirrecta y el 0 sobre todo el lado de la semirrecta. ¿Cuánto tiene que medir? 23. Miren, 10, 20, 21, 22, 23. Va a ser ahí. Quiere decir que yo aquí voy a tener los 23 grados. Ahí van a ser los 23 grados. Esta es la amplitud del ángulo y vamos a poner entonces que delta es igual a 23 grados. ¿Ven? No es necesario que yo siempre haga el lado en forma sobre el renglón, sobre lo que uno conoce sobre el renglón, ¿sí? O en forma horizontal, sino que lo puedo poner de cualquier manera, en cualquier sentido. Lo importante es que yo mida bien, que utilice el transportador en el centro y luego que lo coloque sobre el 0. A partir de ahí yo mido del 0 para dónde, cuántos grados voy a medir. Una vez que yo practiqué y puedo lograr esto, puedo medir cualquier ángulo, chicos. Bueno, esto es una cuestión de practicarlo, ¿sí? Cualquier dificultad me la hacen llegar. Que tengan un hermoso día. Hasta luego.